Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV, bienvenidos a esta tertulia de amigos que tenemos en este día, donde vamos a compartir este tiempo, esta charla con nuestro amigo Gustavo Brown. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en casa. Un placer, esta es tu casa. Gustavo es de origen argentino. Él pastorea la iglesia Despertar en Alcobendas, en el norte de Madrid, y vamos a hablar con él acerca de su vida. ¿Cómo has conocido al Señor? Bueno, en el año 2000, yo estaba ahí rondeando los 20 años aproximadamente, después de haber vivido una vida un poco desordenada, no mucha vida, 20 años, pero sí una adolescencia difícil. Pasé por un momento muy crítico, un pozo depresivo en mi vida, y estuve 2 semanas allí llorando, desanimado, en depresión. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba buscando, y bueno, ¿qué voy a hacer? Y ¿qué voy a hacer con mi vida? Y bueno, todos los pensamientos que me venían. Hasta que escuché como una voz que me decía que me tenía que matar, ¿no? que me tenía que quitar la vida, que tenía que terminar conmigo, con este dolor, con el sufrimiento que estaba sintiendo. Pero siempre tuve temor. Alguien siempre en mi adolescencia fue que me predicaron, me evangelizaron, y eso me generó un temor. Digo, ¿dónde va a ir mi vida? ¿Dónde voy a terminar? Entonces, me acuerdo el 18 de octubre del año 2000, eran las 3 de la tarde aproximadamente, y estaba en mi habitación después de 2 semanas de estar encerrado allí, y alcé mis ojos al cielo y dije, bueno, si sos real, le dije a Dios, le digo, te quiero conocer y quiero que quites la angustia que tengo en mi corazón. Y en ese mismo momento yo sentí que alguien me abrazó. Mi papá fue muy cariñoso siempre conmigo y con nosotros, como con mis hermanos, pero este abrazo de padre fue diferente, fue absolutamente diferente a lo que yo había sentido anteriormente. En ese mismo momento yo sentí un abrazo y me acuerdo que antes de que él se presentara, le dije, si vos me quitás ese dolor de mi corazón y esa angustia, yo te voy a servir por siempre. No sabía ni lo que decía, me imagino que en ese momento, ¿no? Pero yo lo que quería era que se salga esa angustia que estaba dentro mío. Y en ese mismo momento yo tenía, por 2 semanas tuve un nudo en la garganta, y en ese mismo momento yo sentí como que ese nudo se fue. Ya no lloraba, mis lágrimas se habían secado, y me invadió un sentimiento de gozo, de alegría dentro mío, al punto que salí corriendo de la habitación y le dije, por favor, lléveme a una iglesia, búsqueme una iglesia, lléveme a algún lado donde yo pueda encontrar a Dios, donde pueda encontrar a este Dios que se presentó. Mi papá pensó que yo estaba, que estaba tomando algo raro, que me estaba metiendo algo, entonces se asustaron. Llamó una hermana mía que iba a una iglesia, y ahí fue donde ella vino, ese miércoles me acuerdo, y me dice, bueno, mira, lo que te pasó es que Jesús se presentó a tu vida, y vos le hiciste esta oración y Él se presentó a tu vida. Entonces, de ahí empecé en el caminar con el Señor, y nunca más me aparté de Él. Hubo un fuego dentro mío que se instaló desde esa vez, un sentimiento de querer ayudar, de querer predicar y de querer contarle al mundo lo que estaba experimentando y viviendo. Hasta el día de hoy sigo sintiendo lo mismo. Se cumplió, ¿no? Cuando el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí. Cuánta enseñanza en eso, ¿no? Sí. Buscarle de corazón, aún en el momento de desesperación. Sí. Y también, perdóname, esas pequeñas semillas que muchas veces pensamos que no van a ningún lado, pero esas pequeñas semillas que en ti despertaron ese temor de no quitarte la vida y de en algún momento alzar los ojos al cielo. Sí. Yo creo que eso fue la clave. Y eso es lo que día a día me anima, porque a veces nosotros
pensamos que no, hablarle a alguna persona, al camarero, al taxista, a la persona que pasó por el barrendero, alguien que esté trabajando en algún lugar y que hablarle y decirle, mira, ¿cómo estás? ¿Tenés a Jesús en el corazón? Una pregunta, mira, algo. Pensamos que no, esto es en vano, no tiene sentido. Eso algún día, esa semilla, como decís vos, prende. En algún momento esa semilla, esa palabra, ese testimonio, nunca más, nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre en algún momento va a aprender y va a traer, y el Señor la va a usar, porque el Señor va a usar esa palabra. No, hubo una vez a alguien que me dijo tal o cual cosa. Nosotros preguntamos muchas veces en la iglesia o en lugares, ¿cuántos son de los que están que están en la iglesia porque alguna vez fueron a alguna horita feliz, a la escuela bíblica, algo, alguien que escuchó algo? Y te levantan la mano un montón de gente que alguna vez pasó por alguna horita feliz, o alguien que trabajó con niños, de la niñez. Es impresionante. Esto es para exhortar. Exhortar no significa... No, exhortar es animar. Animar. Aquellos que de repente estás pensando que tu trabajo es en vano. No es en vano cada semilla, no es en vano el trabajo en la escuela dominical, no es en vano el predicarle a quien sea, a tiempo y fuera de tiempo, porque en algún momento esa semilla un fruto dará. Siempre da fruto a su tiempo. No, hay semillas que dan fruto a más largo tiempo, otras son inmediatas, no son instantáneas. O uno está cosechando lo que otro sembró, no lo sabes. Eso lo sabe el Señor solamente. Así que en ese tiempo fue algo... Yo era muy joven, tenía 20 años. Imagínate que había vivido tantas cosas desde la adolescencia, había dejado los estudios, y mi vida iba para cualquier lado. Agarré la calle y iba para cualquier lado. Pero el Señor me rescató. Yo puedo decir, soy un rescatado del Señor, un rescatado del infierno, un rescatado decir, alguien que no tenía valor, el Señor hoy me dio un valor adquirido, agregado. ¿Sí? Qué bueno. Sí, es hermoso. Y bueno, fuiste a una iglesia. Fui a la iglesia. A los grupos jóvenes. En una iglesia uno se injerta y se desarrolla de alguna manera. Sí. Ahí, bueno, empecé a ir a la iglesia, le pedí a mi hermana que me llevaron a un grupo de oración, habían grupos pequeños de jóvenes y eso, y empecé a involucrarme, a meterme con los jóvenes, me acuerdo, y ahí empezó algo diferente. Todo lo que yo había sentido ya, eso que había sentido como algo extraordinario en mi habitación, ya después empezó a terminar convirtiéndose en una relación. ¿Sí? Que Dios es un Dios de relación, Carlos. Dios es un Dios que no es que te da un toque y te deja ya, bueno, listo, ahora seguimos y se terminó. No, Él quiere tener una relación diaria. Y ahí empezó una relación diaria con Dios. Y empecé a aprender la palabra, empecé a descubrir al Dios de la palabra. ¿Sí? No un Dios que está lejos, que te dice lo que tenés que hacer, sino un Dios que quiere relacionarse, un Dios, ese Dios de poder. Y empecé a crecer. Dios se revela a sí mismo. Claro. O sea, revelar significa correr el velo. Sí. Quita el velo para mostrarse a sí mismo, principalmente a través de la palabra. Sí. Si no está la palabra no podés conocer a Dios. Entonces tenés que... Y ahí empecé a aprender la palabra, con muchos aciertos, con muchos errores, como todo, ¿no? Empecé en un camino de vivir un camino de santidad. Yo me acuerdo que llegaba a la iglesia, yo fumaba, tomaba, estaba desordenado. Y me acuerdo que estaba en las reuniones y me daban ganas de fumar, me iba afuera, me prendí un cigarrillo y nadie me acusó. Nadie me dijo, ¿qué estás haciendo, pibe? ¿Qué estás fumando? ¿Que no sos cristiano? O lo que... Nadie me acusó. Al contrario, todos me amaron. Y eso yo creo que fue el proceso que me hizo alejarme de todo aquello que me hacía mal, por supuesto, el cigarrillo y la vida desordenada. El Señor lo fue quitando de mi vida. Él empezó a llenar los vacíos que yo llenaba con otras cosas. Y la verdad que bueno, ahí empezó el crecimiento. Empecé después en un tiempo donde me llamaba mucho la atención la gente, cómo podía ayudar. Y me acuerdo que estaba un tiempo alguien me regaló un libro, ¿sí? Un libro peligroso.
yo le digo, ¿no? Porque fue el libro que me transformó la vida. Además de la Biblia, el libro que me transformó, el libro se llamaba Bienvenido Espíritu Santo. Sí, de Benny Hinn, un bestseller, un libro que cuenta la historia él, ¿no? De su relación con el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que estaba leyendo ese libro muy novito, tenía meses de convertido, de estar en la iglesia. Y estaba en un tren que llegaba a sería la última estación, Federico Lacroze, Chacarita, y estaba leyendo el libro, y en un momento el libro dice algo que me impacta, ¿no? Entonces yo levanto la mirada así, me quedo pensando. Y en ese interín veo que en la siguiente puerta había un hombre parado en la puerta y temblaba. Me acuerdo que temblaba, tenía un temblor ese hombre, yo no sé si tenía Parkinson, qué enfermedad tenía, no lo sé, pero me acuerdo que temblaba. Y vi una escena muy triste. Fue la escena donde él con sus dos manos él tenía un bolso, me acuerdo, azul, con líneas blancas, y él trata de quitar y de abrir el bolso y quita del bolso un pedazo de pan y con las dos manos trata de ponerse el pan. Y me acuerdo que esa imagen me quebró el corazón, algo me hizo adentro. Y en ese tren fue la primera vez que yo escucho la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice, háblale. Y yo me quedé, ¿quién me habla? Dije yo. Háblale, me dice. Yo lo sentí acá, no sé si era audible, si era en mi espíritu. Entonces me dice, háblale. Y dije, ¿háblale de qué? Háblale de mí, dice. Háblale de mí. Y yo le digo, no. Y empiezo a hablar yo con voz audible. La gente me empieza a mirar. Me dice, ¿cómo? ¿A quién le habla este? En ese entonces no había Bluetooth como ahora que alguien va hablando por la calle. Y dice, no está loco, está hablando con alguien. Claro, antes vos hablabas solo por la calle y más en esos lugares y este está piantado, está loco. Sí. Entonces, digo, no, ¿a quién? No le voy a hablar. Y empiezo a discutir, que no quería, porque mi carne no quería, porque yo no quería, porque no sabía qué le iba a decir. ¿Qué le voy a decir? Y entonces, en un momento de en esa disyuntiva con el Espíritu Santo, digo, bueno, mira, el tren estaba lleno, me acuerdo, era la última estación, todo el mundo se bajaba, él estaba delante de mí, iba a ser muy difícil poder llegar hasta donde está él. Entonces le dije al Espíritu Santo, si vos querés que yo le hable, que cuando él se baje se siente en un banco, entonces yo pueda llegar a él. Bueno, esa era la señal, ¿no?, de que tenía que hablar. Entonces él se baja, como puede este hombre, me acuerdo, y yo lo estaba mirando y lo miraba de lejos, y en eso que se baja se sienta. Cuando se sienta digo, ya está, tengo que ir a hablarle, no sé qué le voy a decir, no tengo ni idea qué le voy a decir. Entonces, cuando se sienta este hombre allí en ese banco, voy yo por detrás y me le acerco, no es que me acerco prudentemente, me le tiro encima y lo abrazo. Cuando lo abrazo el hombre se asusta más, piensa, imagínate, estación de tren, lleno de gente, y dice, chao, listo, me robó. Alguien, lo primero que pensó, me robaron. El hombre se asusta, me acuerdo la cara de asusto, y le digo, mira, no te asustes, le digo. Y le digo, ¿crees en Dios? Y ahí empiezo a evangelizar, no sabía qué decirle. Y entonces me dice él, sí, como puede, con sus temblores, no podía ni hablar, se le cortaba la voz. Entonces en ese momento el Espíritu Santo me dice, yo sentía que la voz que me decía todo lo que yo le tenía que decir a él. Y le digo, ¿vos sabés que Jesús murió por vos? Y ya estaba evangelizando, hacía nada que me había convertido. Y ya estaba evangelizando, le estaba evangelizando a una persona. Y él me dice, sí, yo creo. ¿Y crees que Jesús murió por vos? Sí, creo. Y bueno, hace esta oración, y lo guío en una oración de fe, y se entrega a Jesús. Y ese hombre, y temblaba, me acuerdo cómo temblaba. Y entonces me estoy por parar e irme, porque creí que ya estaba todo, y la voz de vuelta del Espíritu Santo me dice, no te vayas, Él no puede perdonar. Y yo me quedo y digo, ¿qué es esto? Y le digo, mira, ¿y a quién no podés perdonar? Y el hombre hace así, ¿no? Se asusta. Y cuando se asusta el hombre me dice, a mi esposa y a mi amigo, ellos me engañaron, dice. Y lloraba, y se larga a llorar, ¿no? Entonces le digo, mirá, tenés que perdonarlo. El perdón, le digo, no es un sentimiento, es una decisión, tenés que decidir perdonarlo. Y yo no sabía ni de dónde salía eso dentro de mí. Y era el mismo Espíritu Santo. Entonces lo guío en oración y él empieza a perdonarlo. Fue algo glorioso. Y en el momento, Carlos, que él empieza a perdonar, en ese mismo momento automáticamente deja de temblar.
había obviamente una enfermedad por causa de la falta de perdón y demás. Y cuando se mira y empieza a hablar, y yo me asusto, yo tenía 20 años, yo me asusto, lo miro y digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Dije yo en un momento. ¿Qué es esto? Me paró y me paré y me dice, gracias, ¿qué gracias? Y agarré y me fui corriendo. Y el primer colectivo que pasó ahí por Chacarita, me subí y me fui. Desaparecí, nunca más supe nada de este hombre. Lo único que me acuerdo que llegué a hacer es darle un tratado de la iglesia, pero nunca más supe nada. Pero fue algo que al día de hoy todavía, yo digo, qué increíble lo que Dios puede hacer con alguien que le dice en algún momento sí. Sí, y cómo, porque el gran problema de muchos es, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer si yo no sé? Y el Señor dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Y ahí te fue guiando el Espíritu Santo y nos damos cuenta que precisamente la obra es del Espíritu Santo, no es nuestra. No es nuestra. Nosotros somos instrumentos. Es el M aquí, lo que dije en esa habitación. Y siempre me vuelve lo mismo. ¿Sí? Cuando muchas veces uno ya después crecido en el Señor y empieza a ministrar y ya empezás a tener contactos, relaciones, ya crees que es por tu obra, y cuando es por tu obra, Dios siempre te lleva al lugar, al punto cero, ¿no? Sí. Siempre te lleva, acordate que vos eras acordate que eras y yo hice de ti esto. Entonces vos me dijiste sí, y yo voy a hacerlo. Y yo me acuerdo de eso, yo eso lo mantengo presente en mi vida, que yo soy el joven ese, inexperto, que no sabía, que no sigo sin saber, sigo aprendiendo. Yo tengo un dicho que cuanto más conozco, menos sé. Eso no cabe duda. Cuanto más conozco, menos sé. Cuanto más conozco la Biblia, menos sé de la Biblia. Cuanto más conozco de la vida, menos sé de la vida. Entonces no hay alguien que te gradúas de esto. Entonces más aprendo. Y cuando mantenés ese corazón, creo que es en el momento donde Dios también puede glorificarse, que es lo más importante, que Dios se glorifique en tu vida. Sí, porque eso muestra dos cosas, una humildad y una dependencia. Total de Dios. Total, sí. Y entonces mientras nos mantengamos, no puede haber dependencia de Dios sin humildad. Totalmente. Y cuando hay humildad, dependes de Dios. Es intrínseco, uno con la otra. Y precisamente el gran problema de algunos es que pierden esa humildad y esa dependencia de Dios y se mueven en su conocimiento, en su experiencia. Lo que se dice aquí en España, las tablas. Que tiene que ver, ¿no? Las tablas se habla de los tablaos, de la experiencia que uno tiene de tanto actuar. Y en el campo de la administración no es así. Vivimos dependiendo, no importa. Yo llevo predicando desde el primer mensaje que prediqué, que me dieron la alternativa para predicar, fue en diciembre de 1989. Wow. Y desde ese entonces no he dejado de predicar y todas las veces que predico dependo del Espíritu Santo, porque... Totalmente. Porque, ¿qué vas a decir? Yo puedo decir cosas muy elocuentes, bonitas, que endulcen el oído, pero ahí se van a quedar. Las palabras, siempre cuando uno habla, cuando uno predica, cuando uno enseña, más aún ahora mismo, lo que estamos hablando, yo puedo decir cosas muy bonitas, elocuentes y endulzar el oído de muchas personas, pero ¿sabes lo que va a pasar? Van a salir de mi boca y van a caer acá al metro, a 1 metro de mí. O en alguno puede caerle y hasta como fascinarlos, como decían, sí. O Gálatas, quien nos fascinó, ¿no? Pero puedo hasta fascinarlos, pero eso tiene que ver con mucha retórica. Y yo creo que en estos tiempos también hay mucha retórica en la sociedad, en la iglesia. Todos quieren escuchar, quieren el arte de hablar lo bonito, de decirlo de una manera al punto de decir, wow, qué elocuente, qué buena persona. Pero hay un mensaje que tengo que hemos predicado, que estuve predicando en este último tiempo, es menos es más. Menos retórica, más del Espíritu. Yo te voy a contar algo que precisamente aquí, ayer, el Espíritu Santo me ministró y tiene que ver con que hay muchos y que precisamente por esa falta de dependencia de Dios y actuar bajo la experiencia y no por la dependencia del Espíritu de Dios, están aguzanados, muriendo en sus púlpitos aguzanados, muriendo espiritualmente, ¿no? En sus púlpitos aguzanados, mientras su gente clama palabra de Dios y no de hombre. Así es. Y eso es porque necesitamos
volver a depender de Dios en cada momento. No importa cuánto sepas, no importa cuánto hayas estudiado, no importa las capacidades que tengas. Aún así, dependemos de Él en todo, por todo y para todo. Yo no sé si llamarle como uno de los movimientos de este último tiempo, de la nueva era, o qué, pero estamos, obviamente, a la vista está que estamos en la era del coaching, de la era del querer ayudar a otros a través de la retórica o la palabra, pero la gente no necesita más escuchar tanto, la gente necesita ser transformada de adentro, que el mismo Espíritu Santo, que me habló de adentro y que eligió a un jovencito que no tenía futuro del barrio de San Martín, Buenos Aires, donde a ese joven que el Señor rescató de ese lugar, hay un montón de esos jóvenes acá, hay jóvenes, gente adulta, gente que quizás hoy hasta dice no tengo sentido de la vida, ha perdido familiares o está pasando momentos que dicen ya no tiene valor. Bueno, hay un valor que vos tenés, que el cual Jesucristo primero pagó ese precio y que está dispuesto a transformarte completamente. No cabe ninguna duda. Entonces, vamos a seguir con tu testimonio. Tuviste que involucrarte en la iglesia. Sí. Y ahí, porque no sé en ti, pero la mayoría, en mi vida y la mayoría de los que conozco, no pasamos de sentado a predicar, sino que hemos pasado por una serie de cosas que han procesado nuestra vida. Totalmente. Después de esta experiencia que tuve con el Espíritu Santo, yo volví a la iglesia, le conté a los jóvenes, a algunos les conté, y le conté, y a veces el contar estas cosas hay que ver a quién uno le puede contar, sí. ¿Viste? Porque también están los que decimos nosotros, los hermanos bomberos. Me acuerdo que fui y le conté a un muchacho y me miró así como diciendo, qué lindo, estás en el fuego de tu primer amor, dice, sí. Ya se te va a apagar. Me tiró agua, me mató, ¿viste? Ya se te va a apagar, ya se te va a pasar. Y yo lo miré y le dije, mirá, Dios quiera que nunca este fuego se me pase. Y hoy ya hace 22 años de eso, y no se apagó. Y sigue cada vez más todavía, más maduro, en otra relación con Dios, pero sigue. Entonces empecé a involucrarme en los grupos de evangelismo, porque claro, eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Empecé a involucrarme en el servicio, empecé a meterme en todos lados. Como joven tenía tiempo, tenía fuerzas, ganas, todo. Me empecé a meter en todo lugar. Y vos sabés que ahí empecé a descubrir dentro del servicio y dentro del trabajar en la iglesia, encontré que mucha gente podía acercarse al Señor a través del servicio. Empecé a meterme en el área social, empezamos a viajar por diferentes provincias haciendo misiones, llevando ayuda social, llevando la palabra, la evangelización, y empecé a enseñar y empecé a darme cuenta que ya no era un jovencito inexperto, ya era un instrumento en las manos del Señor, con un montón de imperfecciones, con un montón de debilidades, pero que el Señor había elegido para una obra. Entonces ahí me empecé a dar cuenta. Me acuerdo que empezamos grupos, en la iglesia trabajaba con grupos pequeños, entonces empecé en un grupo y me acuerdo que el primer discípulo que tuve era uno que el Señor había rescatado de las drogas. Diego, que es un amigazo, hoy es un amigazo, y ese Diego empezó a traer a sus amigos. Así que tenía unos nenes ahí, tenía cada uno que venía, uno que no sé qué, el otro que se había fumado no sé qué historia, y venían con unos dramas, y el Señor empezó a uno a convertirlos, a uno empezó a transformar la vida, empezó a rescatarlos, después empezaron a formar su familia. Hoy hay muchos que el Señor ya los transformó completamente. Entonces empecé a encontrar ahí, a trabajar, a meterme en la obra del Señor. Hasta que un día, yo me acuerdo que de muy temprano, en cuanto al camino del Señor, hubo un llamado en mi corazón, un fuego que me llamó, que me quebrantó y que me dijo, mira, hay muchas almas que están clamando por mí y no hay quien vaya y les predique. Eso me acuerdo que fue llorar, ver el mapa del mundo, vi un planiferio gigante así en mis ojos, una visión, y que hay gente que está pidiendo a gritos por mí y no hay quien le lleve el mensaje.
Y bueno, y eso fue lo que me desafió. Digo, bueno, Señor, acá estoy, ¿a dónde querés llevarme? A los confines de la tierra, yo voy. Voy, pero voy porque vos me lo estás pidiendo, no quiero nada a cambio, quiero llevar el mensaje. Y ahí empezó el llamado, ¿no? En mi corazón. Después conocí a mi esposa, Alejandra, la conocí ahí en la iglesia. Bueno, tuvimos un noviazgo corto, nos casamos, y el Señor nos llama a la obra, ¿sí? Al ministerio. Y en el año 2005 plantamos, hablé con el pastor, nosotros nos estábamos moviendo a otra ciudad. Le digo, pastor, nos estamos mudando, yo sé cuánto, ¿a dónde? Me dice el pastor, vayan, nosotros lo enviamos. Y empezamos una obra en una ciudad llamada Rauch, un pueblo pequeño de 12.000 habitantes aproximadamente. Es un pueblo ganadero en el centro de la provincia de Buenos Aires, y ese pueblo fue nuestra escuela. Nosotros siempre decimos que era un pueblo donde había más vacas que gente, y así literalmente. Así es literal. Es literal. Entonces, allí fue donde Dios nos formó. Y nos formó ministerialmente. Y pasamos procesos duros, porque primero, bueno, estar bajo la cobertura de una iglesia, todo bien, todo bonito, todos protegidos, cuidado. Ahora ser nosotros los que tengamos que alimentar a la gente. Estar al frente de una iglesia implica estar al frente de todos los problemas. Todo. Que a ti, y encima, porque ocurre esto, tú estás, y voy a hablar esto porque en España hay miles y miles de pueblos pequeños donde no hay una sola iglesia. Y quizás alguien debería ser despertado precisamente a ir a eso, porque generalmente es fácil decir, bueno, voy a una ciudad, ahí que hay radio, hay televisión, hay de todo, pero en lo pequeño, en tu caso fuiste formado. Claro. Y la Biblia dice, si en lo poco fueres fiel, sobre lo mucho te pondré. Así es. Y cuando estás en una gran ciudad como Buenos Aires, como puede ser Madrid o Barcelona, por así decirlo, es diferente la idiosincrasia a la gente de un pueblo pequeño. Totalmente. Tú estás acostumbrado en grandes ciudades a ir a toda pastilla, todo el tiempo. Ahí van al ralentí, ahí van y tú tienes que adaptarte a eso. Sí. Y a su forma de ver la vida, y a su forma, y hablarles en su idioma. Creo que has tenido que pasar por ese proceso. Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo que los primeros tiempos fueron difíciles. Yo le decía a mi esposa, bueno, teníamos que ir a salir a hacer trámites. Esta es nuestra experiencia en el pueblo. Vamos a hacer trámites. Le digo, bueno, yo voy a pagar la luz, vos andás en la fila al banco, y así estaba. Y me dice, pará, me dice, acá es diferente. Y me acuerdo que pagamos la luz, fuimos al banco, hicimos todo, y en 15 minutos habíamos hecho todo. Digo, claro, acostumbrado a las grandes ciudades, al agobio, a las filas largas, entonces ya tuvimos que cambiar la forma. Y nos empezamos a dar cuenta que yo creo que Dios nos llevó ahí también para enseñarnos que el Evangelio es relacional. El Evangelio tiene que ver con, además que obviamente, como dice la Biblia, que el Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio es relacional, tiene que ver con discipular, tiene que ver como lo que hizo Jesús, pasar tiempo con las personas. Y eso fue lo que hicimos ahí. Bueno, ahí empezamos una obra, con todo lo que lleva empezar una obra. Era un pueblo muy católico, un pueblo muy... con una tradición católica. Católico. Sí, una tradición católica, y claro, todo lo que es, aparte como pueblo es muy difícil. Vienen estos, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué traen? Entonces era medio como, a veces hasta parecía como una amenaza, como algo, los raros, ¿sí? Y me acuerdo que empezamos a trabajar allí, aunque había iglesias evangélicas y demás, pero empezamos a trabajar y tuvimos mucha batalla también, gente que nos decía cosas raras, empezaron a convertirse los jóvenes en la iglesia, y venían muchos jóvenes que entregaban su vida al Señor. Claro, yo tenía 24 años cuando empezamos la iglesia, y decían cualquier cosa de nosotros, pensaban que nosotros los estábamos llevando por el mal camino y no sé qué. Bueno, que era una secta, lo típico, ¿no? Entonces, pero empezamos a ver que el Señor iba de a poquito, nos iba posicionando. Bueno, hoy en día la iglesia Despertar allí en Rauch, provincia de Buenos Aires, es una de las iglesias más de influencia, ¿sí? Al final después Dios lo hizo.
Nosotros después, cuando nos venimos para acá, quedó un pastor. Hoy ya tiene la iglesia, tiene 17 años allí en esa ciudad. Está en la plaza central de la ciudad. El alcalde, que es el intendente allí en Argentina, ha visitado la iglesia y están. O sea, ya ahora se quitó todo ese prejuicio. Pero fue una obra difícil. Fue un tiempo, la verdad, que de mucho sembrar y ver poco resultado. Pero hoy se ven los resultados, gracias a Dios. Así que bueno, ahí empezó nuestra aventura en el ministerio, ¿sí? Nuestra vida en el ministerio, que creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Ahí nacieron nuestros hijos, allí empezamos lo que, como siempre digo, la gente de allí es la que me hizo pastor, porque no aprendí, tenía muchas inexperiencias, era muy joven. La gente allí fue la que me permitió ser su pastor, y que al día de hoy siguen firmes en la fe, y eso es un gozo para mí. Sí. Que imagínate. Precisamente. Entonces, para mí decir, bueno, hoy son mis amigos, mis compañeros, y hoy siguen firmes en la fe, familias completas que empezaron con nosotros 17 años después, siguen camino del Señor. Y para mí, bueno, cada vez que los veo se me agarra como una emoción, ¿no? Me emociono. Claro. Pero ahora viene otro paso. Y ese paso implica, porque cuando uno obtiene un éxito, y esto lo he vivido personalmente, uno tiende a arraigarse en ese sitio, sí. Porque echa raíces, la gente comienza a ser como tu familia, sí, en la fe, pero viene el llamado para salir de ahí, claro, y venir a España. En realidad empezó un llamado cuando Dios me había mostrado ese planiferio. Yo le decía, Señor, porque en un momento estábamos en el pueblo y decía, pero ¿cómo voy a salir yo acá a diferentes naciones? ¿Quién me va a ver a mí acá? ¿Quién me va a ver a mí en este pueblo? ¿De dónde me va a llamar? Bueno, Dios lo hace a la manera de Él. Contactó una persona, un pastor de otro país, que una vez nos cruzamos y me da una palabra y me dice, Dios te va a llevar a las naciones. Yo dije, amén. Yo dije, qué bueno, a eso es lo que yo sentía en mi corazón, lo que el Espíritu Santo me había hablado y me mostró. Pero dije, bueno, Señor, vos lo vas a hacer a tu manera. Y un día, este pastor me llama a ese pueblito. No había internet, nosotros en el pueblo no había internet. O sea, estamos hablando año 2008, 2009, no había internet. Me acuerdo que para tener internet ahí era un problema. No, imposible, casi era imposible tener internet ahí. Y me llama al teléfono de línea, y eran como la 1 de la mañana, él me llamaba de otro país, y cuando atiendo, sí, hola, ¿qué tal? Le digo, nunca me había llamado un pastor a mi casa. Y me dice, eso es profético, me dice. Van a empezar a llamarte los pastores para invitarte a las naciones, para que vayas y lleves el mensaje. Yo me quedé y dije, bueno, amén. Y de ahí empezó, año 2009. Empezaron a llamar, empezaron a venir las invitaciones. No sé por qué, porque lo hizo el Señor. Y empezamos a visitar diferentes naciones, llevando el mensaje, la palabra del Señor a diferentes lugares. Bueno, eso fue algo que se fue cumpliendo. Y de ahí empezó un ministerio no solamente local, sino un ministerio internacional en diferentes naciones. Llevamos el mensaje, evangelización, predicar en las iglesias, congresos, y bueno, empezaron invitaciones. Y ahí empezó a crecer la obra también local y el ministerio itinerante. En el año 2013 nosotros nos movemos a otra ciudad. El Señor ya nos había dicho que teníamos que dejar a un pastor ahí en la ciudad de Rauchi, y nos movimos a una ciudad llamada La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí estuvimos en La Plata durante 3 años, pidiéndole al Señor dirección. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Señor? ¿Qué es lo que viene ahora? Y Dios no nos hablaba, Carlos, fue algo tremendo. 3 años donde Dios no me habló dirección. Y ya estábamos en una ciudad, en la obra, seguíamos predicando, yo seguía viajando, predicando, ayudábamos a plantar obras, iglesias, comedores de chicos, siempre estábamos en la obra. Pero Dios no me decía qué era lo que quería. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿querés que abramos una iglesia? ¿Querés que empecemos una iglesia en La Plata? Nada, Dios no hablaba. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces aprendí que cuando Dios no habla, no hagas nada. Cuando Dios no habla, no tenés que forzarlo. Y estuvimos 3 años ahí en la ciudad de La Plata.
en esos 3 años que estuvimos ahí, Dios me enseñó muchísimas cosas, nos afianzó como familia, nos preparó, nos formó. Y en el año 2016, enero del 16, estábamos con mi esposa, todos los 1 de enero nos ponemos, nos sentamos, tomamos un mate. ¿Qué es lo que Dios tiene para este año? ¿No? Pedimos una palabra rema, pedimos una palabra de guía. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros este año? Y vos sabés que Dios nos habla, pero automático fue algo, sentimos el Espíritu Santo y Dios nos habló y nos dijo, España. Yo digo, ¿España? ¿Qué hay en España? ¿Quién está en España? Nunca habíamos venido a España. España. Teníamos invitaciones de Estados Unidos, invitaciones ministeriales, nos ponían todo, nos iban a ayudar con la obra, no iban a establecer ministerio, todo. Pero Dios no hablaba, Dios no daba ok. Bueno, y en España no había invitación, no conocíamos a nadie, no sabíamos qué. Digo, pero Señor, yo lo único que tenía, que lo tengo del año 2000, que mi madre me dio como parte de mi abuelo una herencia, fue la doble ciudadanía, la ciudadanía española. Mi abuelo nació acá en Galicia, en Orense, de parte de mi mamá, y de parte de mi papá, bueno, alemán, el abuelo alemán. Entonces una mezcla ahí en Buenos Aires. Bueno, allí tenemos mezclas por todos lados. De toda Europa. Entonces, teníamos eso, y bueno, le digo, Ale, vamos a ver dónde nació mi abuelo. Le digo, ¿qué podemos perder? Un pasaje de avión, le digo. Me dice, andá, me dice mi esposa. Entonces me quedo ahí, bueno, en ese momento hablé con mi hermano, y me dice mi hermano, le digo, mira, tengo que ir a España. Me dice, ¿tengo un pasaje, querés? Me dice. Y me dio el pasaje de avión. Así que en 15 minutos ya había una palabra y el ticket de avión para venir a España. Entonces yo me quedé y le digo, Ale, ¿ya conseguí un pasaje? ¿Cómo que conseguiste un pasaje? Sí, tengo un pasaje, gratis. No puede ser, me dice. Bueno, llamo a mi hermano y digo, mirá, yo quiero ir con mi esposa, déjame un minutito. Hizo una gestión ahí y me dice, mirá, también tenés para Ale, dice, con $200 te vas a España. O sea que en menos de una hora nosotros ya teníamos los 2 tickets, la palabra y los 2 tickets para venir y pisar la tierra. Venimos, estuvimos acá en España, estuvimos 10 días, conocimos, fuimos a Orense, conocí la tierra de mi abuelo y me impactó, me enamoré de España. Y Dios nos habla acá. Y esta es la tierra que yo los quiero traer. Sin contactos, sin nada. Llegamos a Buenos Aires, volvimos, cuando llegamos le dijimos a los chicos, vinieron montones de confirmaciones de parte del Señor y nuestros hijos dijeron sí. Uno de nuestros hijos, antes de que viajáramos acá, ese día que nos habló Dios y nosotros no dijimos nada, Dios le da un sueño a Benjamín, el hijo del medio, y le dice, mamá, dice, tuve un sueño, sin saber nada. ¿Qué sueño tuviste? No, dice, soñé que estábamos en España. ¿Cómo que en España? ¿Cómo sabes que era España? Sí, porque yo vi la bandera de España. Dice, mira vos, le dice, ¿y cómo eras? Le preguntamos. Y dice, así como ahora. Dice, pero iba a un colegio, dice que no usaba uniforme. Ellos iban en Buenos Aires en un colegio que usaba un uniforme. No usaba uniforme, iba con ropa común. ¿Y cómo era el colegio? Era con ladrillitos vistos, así. Bueno, quedó como parte de una confirmación. Bueno, en 9 meses, Carlos, nosotros hicimos la transición y nos venimos acá a España. Nosotros todo lo que teníamos, todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos logrado, nosotros dejamos todo ordenado y nos vinimos para acá sin saber a dónde íbamos a vivir. Unos amigos, tiempito antes de venir para acá, se enteraron que veníamos para acá y que no teníamos dónde. Dice, vengan a casa. Bueno, quedamos ahí un mes, conseguimos la casa donde estuvimos viviendo durante 5 años acá, la alquilamos todo y empezamos la obra. Pero nadie nos sostuvo económicamente, sino que vinimos porque el Señor nos dio una palabra. Y te puedo asegurar, ya esto hace 6 años cumplimos desde que estamos acá, el 30 de noviembre, cumplimos 6 años de estar en España. Y en esos 6 años nunca nos faltó absolutamente nada. Nunca nos faltó absolutamente nada. Es que cuando Dios llama, Dios provee. Sí, el que invita paga. Exacto. El que invita paga. Entonces empezamos en el mayo del 17, aquí en Alcobendas había una congregación que
de unos hermanos, bueno, una congregación, había un local, eran 4 o 5 que estaban allí, que no había mucha gente, verdaderamente no había mucha gente, solamente había un local, no estaba instituido como iglesia, nada, era un local que se habían juntado para congregarse. Y el pastor, bueno, estaba dejando la obra, entonces se la entregaron y dijeron, no queremos saber más nada, ya estaban agotados, agobiados. Era hacerse cargo más que nada del local y de la gente, las 4 o 5 personas que aún siguen en la iglesia. Y ahí empezamos a trabajar con mucha fe, porque ya te digo, no teníamos quien nos sostenga económicamente ni nada, no había una orden que nos enviaba o una denominación o una iglesia que nos sostenía económicamente, nada, solamente teníamos 2 amigos que nos enviaban, 2 pastores amigos que nos enviaban una ofrenda de $100 cada uno, y con eso teníamos que el Señor tenía que hacer. Que o sea, eran menos de 200 euros, y menos de 200 euros para una familia no es nada aquí. No. O sea, ayudó muchísimo, sí, pero no nos solucionaba Y bueno, y así Dios nos hizo pagar el alquiler de la casa donde estábamos viviendo, el local que no era nada barato, la zona de Alcobendas no es nada económica, es una de las zonas más caras de Madrid. Ahí Dios quiso que sea, y ahí va a ser. Y entonces empezamos la obra, y en poco tiempo la iglesia empezó a crecer. Y en 4 meses llegó a ser una congregación de aproximadamente unas 100 personas. Bueno, empezamos a trabajar con discipulado, conocer a la gente, y empezó a crecer. Creció, hoy ya no estamos en ese local, ya nos mudamos a una nave más grande, ya hay una congregación que está haciendo, que impacta en la ciudad, ¿no? Porque eso es lo que queremos trabajar muchas veces, que puede impactar en la ciudad, que no sea alguien que pase por el anonimato, sino que la iglesia tiene que ser luz, tiene que ser sal, tiene que estar metido ahí. Claro, que digamos que no jugar a la religión, no. Que la iglesia no se convierta en un lugar social, de sociabilizar. Club, claro. Sino que la gente se ha transformado. Bueno, empezamos a ver un montón de cosas. Hoy la iglesia cuenta con más de 200 personas que asisten cada fin de semana a la iglesia, y la verdad que eso, tener un grupo de discípulos, estar viajando, tenemos obras que estamos haciendo misioneras, trabajamos con misiones en el África, estuvimos ahora la semana pasada, estuvimos en Ecuador, estamos trabajando como iglesia. De hecho, has estado colaborando con Remar en Ucrania. Sí, así es. Cuando fue todo lo del tema se disparó lo del tema de la guerra, empezamos a trabajar allí. Nos contactamos, empezamos con algunos pastores, y bueno, nos encontramos con el pastor Pablo, que él está en Suiza, nos encontramos ahí en Polonia, trabajamos algunas cosas. Después, en un segundo viaje, ya pasamos al lado ucraniano, donde estaba el camper que se puso, donde Remar estaba haciendo el trabajo ahí de entrega de café, asistiendo a la gente que pasaba por la frontera. Muy interesante porque pudimos ahí trabajar juntos. Y bueno, y eso también es nuestro corazón, trabajar para el reino, ¿no? Claro. Con la iglesia hemos trabajado. Inspirar e instruir a la gente de que... porque muchas veces venimos del concepto católico de iglesia, o de las viejas iglesias protestantes también, de que durante la semana llevamos nuestra vida, y el domingo es el día del Señor, y parece que pertenecemos al Señor solamente el domingo, y el resto de la semana vivimos por y para nosotros. Y nos olvidamos que si la sal pierde su sabor, su capacidad de salar, pierde todo, no sirve para nada. Entonces, que es verdad que hay que trabajar, hay que estudiar, porque mientras estemos aquí tenemos que, pero que no puede ser que vivamos por y para. Y te voy a contar algo que es algo que yo percibí a partir del año 2003, cuando yo llegué aquí a España, que muchos hermanos que vinieron de Latinoamérica, que estaban llenos del fuego del Espíritu Santo en sus países y que estaban acostumbrados a servir, vinieron aquí, y la abundancia económica les apagó el fuego,
y pasaban más tiempo en los centros comerciales que sirviendo al Señor. Qué triste. Pasaban más tiempo, hasta en algunos casos, a pagarse ellos o a pagarse sus hijos. Y eso es algo que ha pasado, y eso es que cuando no servimos, si la sal no sala, no sirve para nada. Así es, tristemente es así. Realmente lo que decís es que también se ve en estos últimos tiempos después. Sabemos que el mundo cambió, ¿no? Sí. Estamos ante un cambio tremendo. Hay una transición generacional, hay una transición institucional. Se está viviendo eso, se ve, se palpa. Desde el año 2020, después tal antes de la pandemia y el después de la pandemia. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que en este último tiempo, después de la pandemia, es como que la gente está buscando más para adentro, para lo suyo, para satisfacer, porque pensando, dijeron, ¿qué hicieron? Muchos quizás, no sé si es que pensaron que perdieron el tiempo. La verdad que no sé por qué surge este fenómeno, pero vino como un egoísmo, como una cuestión de, bueno, me voy a dedicar a mí y nada más, no me importa, no voy a, ya después lo demás, que no me importa qué pasa con los demás, si el otro quiere o no quiere, ya, entonces como que hay un desinterés de esto, de ayudar a un tercero, de echar una mano, entonces como que, pero ¿dónde surge? Surge por ahí, no sé, de esta situación donde se le fue quitado, donde nos metieron adentro de casa, donde una pandemia nos mostró de la importancia de la vida. Capaz que hay conceptos cerrados de lo que es disfrutar la vida, hay conceptos equivocados de que disfrutar la vida es no ir a comprar o disfrutar y viajar y andar por el mundo, y en realidad disfrutar la vida es Cristo. Él es la vida. Él es el que da la vida en abundancia, y nosotros no podemos privar a otros de ese disfrute. Yo no puedo privar, yo me sentiría muy mal teniendo al Señor y teniendo paz en mi corazón, y el otro que está atormentado, bueno, sí, el problema de él, sus decisiones y demás. A lo que vamos es al principio de tu relación con el Señor. Tu relación con el Señor te impactó tanto que te llevó a querer servir. Cuando uno deja de servir es porque ha perdido ese impacto de la relación con el Señor. Si uno tiene una verdadera y genuina relación con el Señor, no puedes dejar de servir, porque el Espíritu de Cristo es el que te impulsa a servir. Tal cual. Mirá lo tremendo que es en la Escritura, cuando el Señor le revela a Juan en la isla de Patmos, le revela el libro del Apocalipsis. Entonces le dice en un momento, dice, una cosa tengo contra ti, que has perdido el fuego del primer amor. Entonces, muchas veces yo pregunté, ¿cuál es el fuego del primer amor? ¿Qué es el primer amor que nosotros sentimos cuando encontramos al Señor? Y el fuego del primer amor es el primer amor que Jesús habló. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. El segundo amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros muchas veces perdemos ese fuego del primer amor, del amar a Dios sobre todas las cosas, cuando empezamos a amar más las cosas que a Dios. Claro, pero ahí viene el mundo. Exacto. No améis el mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Exactamente. Entonces, cuando nosotros permitimos que en nuestro corazón comience, y ahí vamos, el inmigrante que vino con todo el fuego, pero se dejó deslumbrar por esta nueva realidad que era vivir en Europa, en el primer mundo, con las cosas de este mundo, fue permitiendo que eso gane su corazón, fue apagando el amor del Padre. Así es. Entonces, o su amor hacia el Padre. O su amor hacia el Padre. Porque el amor de Dios no se puede apagar. No, es correcto. Claro. Yo creo que esto tiene que ver con el desenfoque, la tentación, lo que dijiste vos, el amor a este mundo, a las cosas del mundo. Que el amor a las cosas del mundo no quiere decir de que no disfrutes, de que no te vayas a un centro comercial o disfrutes de algo, no, tiene que ver con tu prioridad, tiene que ver con prioridades. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así mismo es. Entonces, tiene que ver con esas prioridades. Yo creo que hay un cambio de prioridades hoy en día, y esto se está viendo, y el tema es que muchos no se dan cuenta que están educando a sus hijos
en esa dirección. Claro. Personalmente, y con todo el respeto, a mis hermanos consiervos, la palabra no vuelve vacía. Si yo no hablo la palabra del llamado y del desafío de Dios, no le doy la oportunidad que no vuelva vacía. Uh-huh. Entonces tiene que ver con que me está demandando esa gente, me está demandando palabra de Dios y no palabra de hombre. Así es. Entonces, como pastor tenemos, como ministros tenemos delante de Dios una responsabilidad de traer palabra que sea una palabra que despierte a los dormidos. Sí. Que remueva el corazón de aquellos, que remueva la grosura de los corazones. Pablo increpó a Pedro porque Pedro estaba perdiendo la visión y se estaba dejando ganar el corazón por los judaizantes. Uh-huh. Y estaba teniendo actitudes y Pablo lo tuvo que sacudir. Y con todo el respeto, no me considero profeta, pero mi hermano, tú que me estás viendo, Dios quiere que sacudir nuestros corazones para que de nuestros púlpitos salga palabra de vida que al que está dormido lo despierte. Así es, así es. Pues es que interesante lo que decís y en el libro de Esdras, capítulo 1, cuenta el relato obviamente cuando viene la reconstrucción del templo. El pueblo hebreo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Después de ese cautiverio, el imperio babilónico cae y el imperio asirio es el que toma fuerza. Y dentro de ese imperio asirio, del imperio babilónico, estaban los cautivos, ¿sí? Que eran el pueblo hebreo. Y estaba en este pueblo hebreo, ahí que ya ahora estaba la transición, como quien dice, de un imperio a otro. Y dice que Dios, y ahí viene la palabra, despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que lo despertó, a un pagano. ¿Y para qué lo despertó? Lo dice, y despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que le construyese casa en Jerusalén. Entonces Dios despierta el corazón de un pagano para que le construya y le edifique casa en Jerusalén. O sea, algo ilógico, algo que no teníamos, que no se entiende. Entonces, ¿él qué hace? No tenía ni idea cómo construir casa a Jehová, entonces llamó a los hebreos, llamó a las casas paternas de Judea y Benjamín, que eran las únicas que habían quedado, y se acercaron, y cuando les dijo que tenían que construir casa, dice que Dios, ahí viene la palabra de vuelta, en el versículo 5, despertó el espíritu también de las casas paternas, de los principales, de los jefes, de la iglesia, de los hebreos. Les despertó el espíritu. Ahora, esa palabra despertó no es una palabra despertó porque están durmiendo. Es la palabra despertó, en el original es la palabra ur. Y es la palabra, quiere decir remover, provocar a alguien para la acción. Pero hay la traducción que quiere decir atizar el fuego. Atizar el fuego. El verbo atizar es quitar como con un hierro, quitar la ceniza. Nosotros que hacemos asado. Sí, o sea, golpear para que se avive. Que las cenizas caigan y que la llama vuelva a arder. Entonces, la ceniza en la Biblia representa el pecado, representa la transgresión. Quizás Dios está con ese atizador en este tiempo y es el deseo de nuestro corazón. Y por eso nuestra iglesia se llama a despertar, porque Dios nos anima a que seamos aquellos que vayamos a atizar, que quitemos el pecado, que la iglesia vuelva a la santidad, vuelva a la palabra, vuelva a la búsqueda. Y una vez que vuelve y que esas cenizas caen, la llama vuelve a arder. Y una vez que arde la llama, empiezan a edificar. Y dice que empezaron a edificar la casa del Señor. Y en un momento se desanimaron de vuelta y Dios tuvo que volver a despertar. Ageo capítulo 1 habla de eso. Al final del capítulo 1 dice que volvió a despertar el espíritu porque ¿sabes qué hicieron? Dice Ageo, ustedes tienen sus casas artesonadas, ¿sí? Decoradas, muy bonitas, pero la casa de Dios está desierta. La obra de Dios está desierta en este mundo. Entonces, no dejemos la obra de Dios desierta. Y dice que volvió Dios de vuelta a despertar el espíritu. Entonces, es necesario que es una acción, porque todo fuego, por naturaleza, tiende a apagarse.
las cenizas, que es el pecado diario, tienden a apagar ese fuego. Entonces hay que mover otra vez las brasas. Y este es nuestro deseo, que se mueva la iglesia en España, en el mundo, que venga ese despertar espiritual, no ese despertar porque hay un sueño, ese despertar que es el avivamiento dentro de los corazones, de aquel que murió por nosotros, que es Jesucristo, que gracias que Él vino y pisó en esta tierra, hoy nosotros tenemos libre acceso a los cielos a través del Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu de Dios haga arder esa llama en nosotros. Y en aquellos que obviamente nos están mirando y dicen, estoy desanimado. ¿Estás desanimado? Bueno, volvé al Señor. Volvé con todo tu corazón al Señor. Decirle, Señor, quita esas cenizas, quita eso que me está apagando, eso que me está frustrando. No te enfoques en lo que no has conseguido aún, sino decir, Señor, yo quiero que me utilices porque viene un día nuevo para esta nación y yo quiero ser parte. Amén. Amén. Se nos acabó el tiempo y quiero agradecerte, Gustavo, gracias a vos, Carlos, venir y sinceramente agradecerte por este tiempo, contarnos tu experiencia, contarnos la obra. Es el pastor Gustavo Brown, pastor de la iglesia Despertar en Alcobendas, en el norte de Madrid. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos, tanto los amigos de Solidaria Tuve como de Radio Solidaria. Que Dios les bendiga.